Nosotros ya sabemos que Scratch tiene un editor de imagen, ¿sí? Que es el que se abre cuando hacemos clic en la pestaña de disfraces. A través de este editor de imagen yo puedo trabajar con las gráficas que ya trae Scratch. Por ejemplo, puedo cambiar colores, puedo modificar líneas. Podría también, voy a hacer lo siguiente, crear un nuevo elemento, bien, en blanco, y puedo, como les decía también, generar nuevas gráficas, ¿sí? A través de este pequeño editor de imagen, puedo crear nuevas gráficas que me permitan crear objetos. Sabemos ya varias de estas herramientas, pero la realidad es que el editor de Scratch es un editor bastante limitado. Limitado quiere decir que son muy poquitas las herramientas que tiene y que los dibujos que podemos llegar a hacer en Scratch son dibujos bastante básicos. En general, lo que podemos dibujar en Scratch son figuras geométricas como el rectángulo, el cuadrado o el círculo, líneas y también con el pincel algún tipo de trazo irregular, pero más allá de eso, digamos que las opciones son bastante limitadas. Cuando uno quiere hacer un lindo juego como el que espero que podamos hacer en este ejercicio, está muy bueno tener una herramienta que nos permita crear diseños un poquito más interesantes. Entonces lo que les propongo es aprender a usar una nueva herramienta y para eso vamos a ir a Google y vamos a escribir en la búsqueda de Google la palabra Pixlr, P-I-X-L-R, ¿sí? P-I-X-L-R. Esa es la aplicación que vamos a buscar. Pixlr es un editor online de gráficas. Lo que nos permite Pixlr básicamente es hacer dibujos, pero un poquito más elaborados que lo que nos permite hacer Scratch. La idea es que podamos crear nuestro fondo y nuestros personajes en este programa y a través de la descarga de esas imágenes poder llevarnos esas imágenes luego a Scratch y a hacer un juego con una gráfica mucho más interesante. Cuando entramos a la aplicación Pixlr, que funciona absolutamente online, es decir, no tienen que descargar nada, no tienen que instalar ningún programa, sino simplemente abrir la página, vamos a encontrarnos con este home, esta puerta de entrada al programa. En esta puerta de entrada al programa, si ustedes se fijan arriba, hay varios botones. De todos esos botones, nosotros vamos a elegir este que se llama Pixlr E para editar. Este programa o esta aplicación tiene dos editores, uno que tiene la letra X y uno que tiene la letra E. El que tiene la letra X es más para editar fotos, ¿bien? Es decir, yo tengo una foto, la quiero poner en blanco y negro, quiero hacer algo de eso, puedo usar este editor. El que tiene la letra E nos va a permitir dibujar, ¿bien? Entonces vamos a hacerle clic ahí y se nos va a abrir esta nueva pantalla. En esta nueva pantalla que nos da la bienvenida, vamos a ir hacia la izquierda y vamos a ir a la opción que se denomina Crear Nuevo. Cuando hacemos clic en Crear Nuevo, nos aparecen un montón aquí de formatos que yo podría elegir, ¿sí? Acá nos dice, este formato dice web pequeña, este dice web 720. No hace falta que entendamos todo esto porque nosotros lo único que vamos a usar es esta ventanita que se encuentra a la derecha y que nos permite ajustar el tamaño preciso que va a tener nuestra imagen, ¿sí? Nuestro dibujo. Nosotros necesitamos un dibujo suficientemente grande, por ejemplo, para que ocupe todo el fondo en Scratch. Pero los personajes no pueden ser tan grandotes tampoco, necesitamos que sean personajes que entren dentro de ese fondo. Para poder saber qué tamaño tiene que tener nuestra imagen, vamos a repasar algo que vimos hace mucho tiempo, a principio de año, que es el tamaño de la pantalla de Scratch. El escenario de Scratch tiene un formato rectangular, es un rectángulo. Lo voy a ampliar para que lo veamos mejor. Y este rectángulo tiene unas medidas precisas, es decir, que si yo voy a dibujar un fondo para que se convierta en el fondo de mi videojuego, necesito saber las medidas precisas que tiene el entorno, la pantalla, digamos, de Scratch, para poder ajustar ese valor en mi editor de imágenes. Bien, entonces, si ustedes se acuerdan o lo buscan en su cuaderno, porque creo que lo anotamos, la pantalla de Scratch tenía
dos ejes, los cuales nosotros usamos para ubicar las coordenadas de los personajes, el eje X y el eje Y. Y desde una punta de la pantalla, es decir, desde el margen derecho de la pantalla hasta el margen izquierdo de la pantalla, es decir, el ancho de esta pantalla es de 480 píxeles. Si ustedes ven esta gráfica, acá dice X240, ¿por qué? Porque desde el punto central de la pantalla teníamos 240 píxeles. Y desde el punto central de la pantalla hacia el otro lado tenemos otros 240 píxeles. La suma de esos 240 más los otros 240 nos dan 480 píxeles. El píxel es una medida que se utiliza precisamente para cuando medimos el tamaño de la pantalla. Si vemos ahora el rectángulo pero en su alto, ¿sí? En el eje vertical, vamos a ver que desde el punto central tenemos 180 píxeles hasta el borde inferior y 180 píxeles hasta el borde superior. Eso quiere decir que de un borde al otro tenemos 360 píxeles. Por lo tanto, la medida exacta de la pantalla de Scratch es de 480 píxeles por 360 píxeles. Nos vamos a ir ahora al editor de Pixel y le vamos a poner precisamente esto. Le vamos a poner un ancho de 480 por un alto de 360. ¿Bien? Si queremos, le podemos poner un nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a poner fondo 1. Una vez que yo coloque acá el tamaño en píxeles, le voy a dar a crear. Y ya se me ha creado este rectángulo, que es un rectángulo que tiene exactamente el tamaño de mi pantalla en Scratch. Vamos a empezar a entender cómo funciona este software para que ustedes puedan dibujar el fondo y los personajes de su videojuego. Hay una ventanita que se llama capas. Esa ventanita que se llama capas es fundamental que entendamos cómo funciona. Cada una de estas capas puede contener un dibujo. Yo voy creando capas, voy a crear una así, después les explico bien. Esta se llama capa 1, esta se llama capa 2, y es como si yo fuera en estas capas superponiendo cosas. Por ejemplo, en la capa que se encuentra más abajo, yo voy a simplemente hacer un rectángulo, voy a hacer un fondo de color, ¿bien? Entonces, me voy a ir a la ventana que se encuentra a la izquierda, que tiene todas las herramientas, y si ustedes se fijan, al lado de esa flechita que está seleccionada, hay como un cuadradito con liñitas de puntos. Ese cuadradito con liñitas de puntos a mí me permite hacer una selección, ¿bien? Fíjense. Hago clic y arrastro, como hacemos en Word o en cualquier programa que tenemos que seleccionar algo, y ahí tengo seleccionado todo el escenario. Esto que se me abre acá abajo es una publicidad porque este es un programa gratis, simplemente le hago clic a esa crucecita y se cerra. Ahora tengo seleccionado mi escenario, y fíjense ustedes que tengo seleccionada también la capa 1. En esa capa 1 lo que voy a hacer es crear un primer color de fondo. Es decir, que voy a pintar este rectángulo que tengo seleccionado con un color. Para eso voy a seleccionar una herramienta que se llama rellenar, que es como si fuera un tarrito con pintura adentro. La selecciono, pero antes de rellenar voy a ir a elegir el color. En este caso está elegido, fíjense, el color marrón. El marrón no me gusta mucho, así que le hago un clic. Voy a ir a buscar un azulcito. Vamos a probar con este, después vamos a ajustar los colores. Y le voy a dar OK. Una vez que tengo el color, seleccionada la herramienta del bote de pinturas, hago un clic y pinté. ¿Qué pinté? Pinté todo ese fondo y fíjense ustedes que pinté la capa 1. ¿Bien? Perfecto. Una vez que yo ya pinté, ya no necesito más tener esto seleccionado. Por lo tanto, voy a ir a donde dice arriba seleccionar y voy a deseleccionar, es decir, a sacar esa selección para poder seguir trabajando. Muy bien, ahora fíjense lo que voy a hacer. Supongamos que en este fondo que yo dibujé, quiero agregar algún objeto, cualquier objeto, ¿bien? Si yo sigo teniendo seleccionada la capa 1 y agrego otra cosa en esa capa, por ejemplo, vamos a agregar una figura geométrica, simplemente a modo de ejemplo, ¿bien?
Hice clic en la herramienta que se llama forma y arriba, fíjense, me aparecen todas las figuras que puedo dibujar. En mi caso, por ejemplo, voy a dibujar un circulito. A ese circulito, ¿sí?, le voy a poner rellenar. Fíjense que esta es una perillita que yo puedo poner y sacar, ¿sí?, que me permite rellenar. ¿Qué quiere decir? Que mi círculo va a estar pintado adentro. Para elegir los colores de este círculo, voy de nuevo a la parte inferior de la pantalla donde están los colores. Y en este caso, el color que se encuentra en primer lugar va a ser el color de contorno, es decir, el borde, ¿bien? O lo que, como se llama en este programa, el trazo. Para que contraste y ustedes lo vean bien, yo lo voy a hacer de color amarillo. Y ese otro color, esa otra pelotita que ahora está blanca, es el color de relleno, ¿bien? Que en mi caso, por ejemplo, lo voy a poner rojo, para que se vea bien. Una vez que tengo elegido el color de trazo y el color de relleno, con la herramienta forma yo procedo a dibujar la forma que quiero, ¿bien? Por ejemplo, en este caso un circulito. Ahora bien, fíjense lo que me pasa acá. Como yo tenía seleccionada la capa 1, me quedó todo junto en la misma capa. Es decir, que tengo el fondo y el circulito. Si yo ahora quisiera cambiar ese circulito de lugar, miren lo que pasa. Se me mueve todo junto. Es decir, que tengo un problema. Porque si yo dibujé, por ejemplo, el fondo del mar y este circulito fuera el pez, y yo el pez no lo quiero ahí, lo quiero en otro lado, ya no lo voy a poder cambiar porque está todo adentro de la misma capa. Por eso les voy a enseñar cómo dibujamos para que cada objeto que yo dibujo se pueda hacer por separado. Para poder dibujar de nuevo y hacerlo de otra forma, voy a ir a esta ventana que se llama Historia. En la ventana Historia me dice todo lo que yo fui haciendo. Nueva imagen, agregué una capa, agregué un marco, pinté, deseleccioné y luego agregué una forma. Yo quiero todo menos la forma, entonces voy a seleccionar justo el paso anterior y ahí se me borra ese círculo que yo había hecho. Esa es la forma más fácil, digamos, de borrar. Para que ese círculo no me quede en la misma capa que el fondo, voy a hacer clic en la capa que está arriba. Es decir, que ahora tengo seleccionada esta capa que está arriba, que no tiene nada, está vacía. Por eso, en el dibujito, en la miniatura que se ve ahí al lado del nombre de la capa, se ve como si fuese un cuadradito gris con otros cuadraditos más oscuros adentro. Eso quiere decir que esta capa no tiene nada todavía. Me voy a parar entonces en la capa 2 y en la capa 2 voy a dibujar de nuevo mi círculo, ¿sí? Mi círculo, el mismo que hice antes, lo dibujo en la capa 2. Fíjense ahora, tengo el círculo en la capa 2 y el fondo en la capa 1. Si yo ahora quiero mover el círculo, me voy a la herramienta arreglar, se llama, pero me permite mover, por ejemplo, los objetos, esa flechita que está ahí, y solo se me selecciona el círculo. Fíjense, el círculo está en la capa 2. Entonces, con la herramienta arreglar, puedo mover mi círculo sin que se mueva el fondo y puedo también achicarlo, agrandarlo e incluso desde esta pelotita que está acá, puedo de esta forma rotarla. En un círculo no se nota tanto, pero si esto en lugar de ser un círculo fuese, por ejemplo, un óvalo, ahí sí se notaría, fíjense, cómo roto esta forma. ¿Bien? Perfecto. Para eso nos sirven las capas. Cuando vayamos creando nuestro dibujo, vamos a ir haciendo uso de las capas para poder separar unas cosas de otras, poderlas acomodar, etc. A las capas que vamos creando en nuestro dibujo les podemos poner un nombre. Eso sirve para saber qué hay adentro de cada capa. Para ponerle un nombre me voy a parar arriba de la capa, presiono el botón derecho del mouse y a donde dice nombre le coloco lo que yo quiero, ¿sí?, para que se denomine esta capa. Por ejemplo, a esa le vamos a poner fondo y a esta le vamos a poner óvalo. Mejor le voy a poner círculo, pero quedó un óvalo. ¿Bien? Perfecto. Así podemos entonces ir creando en diferentes capas los distintos elementos de nuestro dibujo. Supongamos que yo estuviera haciendo el fondo del mar, que dentro de un ratito lo voy a hacer.
En el fondo tendría, bueno, un fondo a lo mejor de un color que sea el color del agua. En otra capa podría tener unas algas verdes, que se son el fondo del mar. En otra capa podría tener unas burbujitas, etcétera, etcétera. Las capas no son infinitas, porque como esta es una aplicación gratuita, tiene un límite. Pero sí nos permite crear varias capas como para ir trabajando cómodos y poder hacer un bonito diseño. Perfecto. Ya vimos entonces la pestaña de navegar, que fíjense que nos permite también desplazarnos a hacer un zoom, ¿sí? Ver lo más grande o más chiquitito el dibujo para poder hacer detalles. Acá también vemos el tamaño de nuestro archivo. Más abajo tenemos la ventana capas, que ya la explicamos. Una cosa muy importante de la ventana capas que no me tengo que olvidar es que tiene este cuadradito chiquitito que está acá, que nos permite, si le hacemos clic, esconder una capa. A veces nos parece que se borró un dibujo y ese dibujo no se ha borrado, sino que nosotros sin querer le hemos sacado esa tilde a ese cuadradito y lo que hacemos es esconderlo. Otra cosa importante que tienen que saber es que las capas de arriba tapan a las de abajo. Por ejemplo, si yo me paro sobre la capa óvalo, le hago un clic y con este iconito que está acá, el de la flechita, la mando para abajo, mi capa óvalo sigue estando, pero la tapa la capa fondo, porque la capa fondo es un cuadradote azul grandote que hace que mi círculo quede tapado. ¿Bien? Entonces, es importante que lo sepan porque a lo mejor ustedes crearon un dibujo sin querer, lo mandaron para abajo y sonamos, ese dibujo quedó escondido. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar la capa y con esta flechita que está acá hago un clic y la mando para arriba. Y ahora tengo ya mi circulito, mi óvalo de nuevo ahí. Perfecto. Más abajo dijimos que estaba la historia, que son todos los pasos que venimos haciendo en nuestro trabajo, que nos permite deshacer y rehacer cosas. Y ahora sí nos vamos a detener un poquito sobre las herramientas, que es lo que me importa que vean para que se den cuenta de que podemos hacer cosas bien interesantes con este programa. Lo que voy a hacer ahora es sacarle el tilde al óvalo para no verlo por un ratito. Voy a crear una nueva capa para mostrarles otras herramientas. Tenemos la herramienta de selección. Bien, la herramienta de selección me permite, como les mostré antes, seleccionar un rectangulito que puede ser todo el espacio de trabajo o puede ser un pedacito. Y ese pedacito que tengo seleccionado, por ejemplo, lo puedo pintar de un color. Selecciono la herramienta del tachito de pintura, elijo el color que yo quiera y hago un clic ahí adentro y se pinta ese rectangulito. Fíjense que yo lo hice en esta capa nueva que acabo de crear. Bien, así como yo puedo hacerlo a esto sobre un rectangulito, también puedo seleccionar y hacerlo con una elipse. Una elipse es un círculo o un óvalo. Como verán, tengo dos formas de dibujar un óvalo o un rectángulo. Lo puedo hacer desde la selección o lo puedo hacer también con esta herramienta que ya les mostré que se llama forma. La herramienta forma directamente ustedes le hacen clic y ahí arriba les aparecen todas las formas que ustedes pueden dibujar. Vamos a hacer una capa más para mostrar la herramienta forma. Ahí estamos. Y vamos entonces con la herramienta forma. La herramienta forma me permite elegir rectángulo, rectángulo redondeado, círculo, triángulo, estrella, corazón y una línea. Vamos con la estrella. Selecciono el elemento. Al ladito hay una opción que me permite hacer a la estrella opaca, ¿sí? Esto sería opaco. Y si no, me permite hacerla transparente, que es algo muy interesante. Bien, le vamos a dar un poquito más de opacidad para que se note la diferencia. ¿Ven? Puedo hacer entonces estrellas que sean opacas, estrellas que sean transparentes y lo mismo puedo hacer con cualquiera, por supuesto, de las demás formas. Muy bien, vamos a dejar una estrella. Acá tenemos una opción que se denomina trazo. Trazo es el contorno, el bordecito. Cuanto más grande el trazo, más ancho el borde. Vamos a ponerle uno más grande, ahí va, ¿sí? Cuanto más grande el trazo, más grande el borde. ¿Bien? Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué pasa si yo la opción rellenar la quito. Si saco la opción rellenar, hago la forma, pero mi forma está hueca. ¿Bien? No tiene relleno. Recuerden que el color del contorno o trazo se da desde la primera pelotita esta y el color de relleno se da desde la segunda pelotita. ¿Bien? Perfecto. Eso entonces es la herramienta forma. Puedo buscar todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, un triángulo, le puedo poner un trazo un poquito más fino, le pongo rellenar, cambio los colores
Vamos a hacer, por ejemplo, ese color de contorno con un violeta. Ahí estamos. Y fíjense que tengo un triángulo, ¿sí? Con un trazo de 14 puntos, un relleno violeta oscuro y un bordecito violeta claro. Todas estas formas yo las dibujé en la misma capa. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo seleccione la herramienta de mover, se van a mover todas juntas. Salvo que use la herramienta de selección. La herramienta de selección a mí me permite, por ejemplo, seleccionar estos corazones. Los voy a seleccionar mejor. Vamos a hacerlo mejor con un rectangulito. Ahí está. Y como seleccione solamente los corazones, con la flechita ahora puedo mover los corazones. ¿Bien? Pero se me puede llegar a complicar un poco si quiero seleccionar, por ejemplo, el triángulo. Porque si quiero seleccionar el triángulo y tengo que hacer esta forma de selección, fíjense que agarré un pedacito de corazón. Entonces, si agarré el pedacito de corazón y lo muevo, fíjense lo que pasa. Se me corta el corazoncito. Bueno, para eso tenemos otra herramienta que está un poquito más abajo, que se llama lazo. El lazo me permite hacer una selección, fíjense, irregular, ¿bien? Es como si yo hiciera con un lápiz una línea todo alrededor. Entonces puedo de esa manera seleccionar este triángulo. De nuevo con la herramienta mover, ahora puedo mover el triángulo. Otra forma hubiera sido hacer en una capa separada el triángulo, pero es simplemente para que ustedes puedan ver todas las posibilidades. Cuando quiero mover o cambiar uno de los elementos, puedo utilizar, por ejemplo, el lazo, seleccionar ese elemento y con la herramienta mover, moverlo. Ahora bien, es muy importante que cuando voy a seleccionar un elemento esté en la capa correcta. Por ejemplo, mi estrella se encuentra en la capa 6. Si yo me paro en esta capa óvalo, fíjense que ya... Uy, se me borró la estrella. Esperen un segundo. A ver. Ahí estamos. Vamos de nuevo. Si yo me paro en la capa óvalo y hago la selección con el lazo de la estrella, voy a la herramienta mover y quiero mover la estrella, no se mueve la estrella. No se mueve la estrella porque estoy parada en una capa donde no hay una estrella, donde hay un óvalo. Entonces, si yo quiero mover esa estrella, tengo que pararme en la capa donde está la estrella, hacer la selección, bien, y una vez que hice la selección, ahora sí la puedo mover. Pero es muy importante que esté en la capa a donde debo estar. Voy a eliminar algunas capas. Primero voy a sacar esta selección. Recuerden, voy a seleccionar, deseleccionar, ¿bien? Y voy a borrar algunas capas porque ya me están molestando y quiero mostrarles otras herramientas. Para borrar una capa, me paro en la capa, botón derecho del mouse y me voy a ir al iconito del tachito de basura. Ya la borré. Vamos a borrar esta otra. ¿Listo? Y vamos a borrar el óvalo. Perfecto. Me quedé solamente con el fondo. ¿Qué más podemos hacer con este programa? Por ejemplo, voy a crear una capa nueva. Voy a sacarle el ojito a este fondo. ¿Sí? No me quedó nada acá porque justamente la única capa que tenía con algo le saqué el ojito. Le saqué el tilde. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo pueden pintar una capa en lugar de hacerla con un color, con un degradado. El degradado es un tipo de fondo que va de un color a otro, como en esa pequeñita imagen que está apareciendo ahí, que el degradado va de un azul a un rojo. Hago clic entonces en la herramienta degradado y arriba me van a aparecer las opciones. Fíjense que acá, este degradado que va de lila clarito a lila oscuro es porque en estos colores que yo tengo en este lugar, tengo justamente esos dos tonos de lila. Si yo hago clic en la parte superior, puedo elegir un montón de degradados que ya vienen por defecto y si no, si yo quiero crear otro degradado diferente, voy a ir a la parte de arriba, ¿sí? En donde hago clic en estas casitas, estas flechitas que están acá y eso me va a permitir, ¿sí? En este caso hice clic, seleccioné la primera, voy al color, selecciono el color, supongamos un azul clarito, ok, ahora voy al otro color, ¿sí? Le selecciono, hago clic en color y le pongo, por ejemplo, un azul más oscuro. Perfecto. Fíjense que tengo un azul más clarito y un azul más oscuro. Una vez que yo ya tengo acá el color que quiero,
Me voy a ir a la parte del escenario y voy a indicarle a Pixel cómo quiero que se aplique ese degradado. Por ejemplo, si esto fuera el fondo del mar, yo quisiera el azul más oscuro abajo y el azul más clarito arriba. Entonces, lo que voy a hacer es una liñita que le indique al programa que me aplique el degradado en este sentido. Si yo la liñita la hago al revés, los colores se van a ver a la inversa. Y esa línea también la podría hacer en diagonal y me quedaría un degradado diagonal. Estos degradados que estoy aplicando se llaman lineales. Fíjense que los hago con una línea. También tengo la opción de hacer un degradado radial. Un degradado radial lo que hace es que cuando yo trace la línea se hace como un círculo, ¿sí? Es como un radio. Entonces yo puedo hacer un degradado que tenga esa forma más circular. ¿Bien? Perfecto. Eso sería entonces la herramienta degradado. Fíjense que yo puedo entonces tener un fondo que sea degradado. Ahora le voy a sacar el ojito, le voy a sacar el tilde a la de arriba y voy a ponerla de abajo. Puedo tener un fondo liso o un fondo degradado. ¿Bien? Vamos a ver qué otras herramientas tenemos para dibujar. Me voy a acercar un poquito, voy a sacar de nuevo la publicidad. Muy bien. Acabo de crear una nueva capa para hacer acá un dibujito. Y fíjense, ahora vamos a ver de qué se trata la herramienta dibujar. La herramienta dibujar me permite a mí dibujar como si se tratara de un pincel, ¿sí? Perfecto. Lo que voy a hacer es ahora ir a la parte superior, es decir, seleccioné la herramienta pincel y voy a ir a la parte superior. Y en esa parte superior voy a mostrarles las posibilidades que tiene esta herramienta. Cuando hago clic en pincel, en esa pelotita blanca, me aparecen todos diferentes pinceles que yo puedo utilizar. Por ejemplo, tengo pinceles, voy a elegir estos de acá arriba, ¿sí? Estos pinceles de acá arriba, vamos a cambiar el color del pincel, le puse blanco. Bien, los pinceles de ahí arriba, si ustedes se fijan, hacen un trazo nítido, ¿sí? Es un trazo con los bordecitos bien definidos. Vamos a hacer un garabato acá, fíjense que me queda bien definido. Este pincel está más o menos gruesito, tiene un grosor de 15. Bien, ese grosor de 15 yo lo puedo bajar. Desde aquí lo puedo hacer más ancho al pincel o más finito. Si yo lo hago al pincel más finito, obviamente lo que obtengo es un trazo más finito. Bien, perfecto. Volvemos acá. Luego tenemos pinceles más abajo que se llaman pinceles suaves, que son en realidad pinceles difuminados. ¿Qué quiere decir difuminados? Fíjense, cuando selecciono un pincel difuminado, este parámetro que se llama suavidad se va aumentando. Bien, acá en este caso está al medio. Todos estos pinceles que están acá, que son como si fuesen menos nítidos que los de arriba, esos pinceles tienen más elevada la suavidad. Y cuando yo vaya a pintar, fíjense lo que va a pasar. Me van a generar un trazo que no es nítido como este, sino que es mucho más suavecito. Bien, por ejemplo, para hacer una nube estaría mortal. Muy bien, ¿qué más tengo en los pinceles? Tengo pinceles redondos, tengo pinceles cuadraditos, ¿sí? Si yo ahora dibujo con este pincel, fíjense que lo que voy a hacer es un dibujo con un trazo diferente. Y voy a tener también otro tipo de pinceles que son más artísticos. Por ejemplo, estos que son de tipo estrella, ¿sí? Tengo pinceles también que son con esta formita, como una estrellita pero con puntas cuadradas. Y tengo estos que parecen como una florcita, ¿sí? Recuerden que de acá ustedes le cambian el color y lo ponen del color que ustedes quieran al pincel. Ahí va. Y tengo otro pincel que es una florcita. Muy bien. Esa sería la herramienta pincel. La herramienta pincel entonces es una herramienta que me permite hacer diferentes tipos de dibujo, básicamente dibujando con el mouse. Voy a cambiarle el nombre a la capa y le voy a poner pincel. Bien. Todo esto obviamente no hace falta que usen todo. Yo les estoy mostrando las distintas herramientas que ustedes van a poder usar de acuerdo a lo que quieran hacer. Vamos a hacer un dibujito cualquiera con el pincel, porque les quiero mostrar ahora cómo funciona el borrador. Supongamos que estoy haciendo un dibujito, no sé, un solcito. Ahí vamos. Y de repente, de lo bien que venía dibujando, se me movió y hice esto.
y yo digo, no, esto está horrible, lo quiero borrar. Hay una herramienta que se llama goma, que es un borrador y que me va a permitir borrar partes del dibujo que hice y que no me gustan. La goma funciona muy parecida al pincel, es decir que desde acá a la goma yo le puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Le puedo cambiar la suavidad, que es lo que les expliqué, que el borde sea nítido o sea difuminado, ¿bien? Entonces yo puedo con mi goma, tiqui tiqui tiqui, borrar las partes que no me gusten de mi dibujo para hacerlas de nuevo. Tiene muchas más herramientas que no vamos a verlas a todas, porque la idea es que vayamos de a poquito aprendiendo este programa para empezar a hacer algunos dibujos.